Cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer, dejé todo para cuidarla. Un año después, ella se curó. Y me echó de casa para que mi hermano y su novia tuvieran un lugar más cómodo para vivir con el bebé. Nunca olvidaré ese día. Era martes y acababa de terminar mi presentación trimestral en la empresa. Mi teléfono no dejaba de vibrar, pero lo había silenciado por respeto a mis compañeros. Cuando finalmente pude revisar, tenía 7 llamadas perdidas de Daniel, mi hermano, menor. Mamá se desmayó en el supermercado. Me dijo apenas contesté, su voz entrecortada por el llanto. Estamos en el hospital central. Los médicos dicen que no tiene buena pinta. El mundo se detuvo por un instante. Salí corriendo sin dar explicaciones. Tomé un taxi y llegué al hospital en 20 minutos que se sintieron eternos. Daniel estaba en la sala de espera, pálido, mordiéndose las uñas como cuando éramos niños. ¿Qué han dicho los médicos?, pregunté abrazándolo. Están haciéndole pruebas. Algo sobre su hígado. No entendí bien. Esperamos 3 horas hasta que el doctor Herrera apareció con una expresión que reconocí inmediatamente. Había visto esa misma cara en los médicos cuando mi padre falleció hace 10 años. La señora. Miranda tiene un carcinoma hepatocelular en estado avanzado, dijo sin rodeos. Necesitamos hacer más pruebas, pero las imágenes muestran metástasis en el pulmón derecho. ¿Qué significa eso en términos que podamos entender?, preguntó Daniel aferrándose a mi brazo. Cáncer de hígado que se ha extendido al pulmón, respondí automáticamente. Mis años estudiando enfermería, carrera que dejé a medias cuando falleció papá, me permitían entender la gravedad de la situación. Su madre necesitará quimioterapia intensiva, posiblemente radioterapia, y cuidados constantes, explicó el médico. El pronóstico es complicado. Esa misma noche, mientras mamá dormía sedada en la habitación del hospital, Daniel y yo tuvimos una conversación que marcaría el resto de mi vida. Yo no puedo cuidarla, dijo mirando al suelo. Estoy en Minstead, el último año de la universidad, y acabo de conseguir la pasantía en el bufete. Si la abandono ahora, nunca me contratarán después. Daniel, estamos hablando de mamá, respondí indignada. Lo sé, se defendió, alzando las manos. Pero tú ya tienes tu vida hecha. Tu trabajo es estable, podrías pedir una excedencia. Miré a mi hermano, 5 años menor que yo, y vi la misma expresión que mamá siempre justificaba como, es que es el pequeño, Alejandra, entiéndelo. Quise gritarle que yo también tenía sueños, que hacía apenas 3 meses me habían ascendido a coordinadora de marketing, que Javier, mi novio de 2 años, acababa de sugerir que nos fuéramos a vivir juntos. Pero no dije nada de eso. En mí no me chancé cambio. Asentí y asumí la responsabilidad como siempre lo había hecho. Al día siguiente pedí una excedencia en el trabajo. Mi jefe, aunque comprensivo, dejó claro que mi puesto no estaría garantizado si la ausencia superaba los 6 meses. Javier no se tomó bien la noticia. ¿Vas a dejarlo todo para cuidar a tu madre?, me preguntó mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, el lugar donde pensaba proponerme que nos mudáramos juntos. ¿Y qué pasará con nosotros? Es temporal, Javi, le aseguré tomando su mano. Los médicos dicen que, con un tratamiento agresivo, podría mejorar en unos meses, pero ambos sabíamos que estaba simplificando la situación. El cáncer de mamá era agresivo, en etapa 4. Las probabilidades no estaban a nuestro favor. Podrían contratar a una enfermera, sugirió. O tu hermano podría posponer la universidad 1 año. Daniel está a punto de graduarse. No puedo pedirle que abandone ahora, respondí repitiendo el argumento de mi hermano sin darme cuenta de la ironía. Javier me miró con una mezcla de frustración y tristeza. Siempre pones a tu familia por delante de todo, Alejandra, incluso de ti misma, incluso de nosotros. No pude negar esa verdad. Así me habían criado. La familia es lo primero, repetía mamá constantemente, aunque esa regla parecía aplicarse solo a mis obligaciones, nunca a las de Daniel. 1 semana. Después me mudé de nuevo a la casa familiar. Mi apartamento, que tanto me había costado conseguir, quedó en manos de una prima que necesitaba dónde vivir y apenas podía pagar un alquiler simbólico, insuficiente para mantener el piso. Empaqué la vida que había construido en cajas que se acumularían en el sótano de mamá. Los primeros meses fueron un infierno. La quimioterapia devastó a mamá. Su pelo, siempre tan cuidado,
Comenzó a caer en mechones que yo recogía del suelo sin que ella lo notara. Su cuerpo, antes robusto, se consumió hasta parecer el de una anciana, aunque solo tenía 58 años. Cada mañana me levantaba a las 5 para preparar sus medicamentos, el desayuno especial que podía tolerar, y ayudarla con el aseo. Luego venían las visitas al hospital, 3 veces por semana, donde esperábamos horas para los tratamientos, mientras yo intentaba mantener una sonrisa que ocultara mi preocupación. Daniel aparecía los domingos, a veces con algún regalo para mamá. Ella se iluminaba al verlo, como si su sola presencia fuera una medicina más potente que cualquier quimioterapia. Mi niño siempre encuentra tiempo para su madre, ¿verdad?, decía, acariciando su rostro con sus manos ahora huesudas. Yo miraba la escena desde la cocina, donde preparaba la comida especial que mamá podía digerir, después de haber pasado la noche en vela porque tuvo fiebre. La injusticia me quemaba, por dentro, pero la apartaba. No era momento para resentimientos. Pasé meses durmiendo en un sillón junto a su cama, con el teléfono siempre en la mano por si había una emergencia. Aprendí a administrar morfina cuando el dolor se volvió insoportable, a limpiar vómitos sin hacer arcadas, a levantar su cuerpo cada vez más ligero para cambiar las sábanas sin causarle más molestias. Javier aguantó 3 meses. Nos veíamos, esporádicamente, cuando Daniel se dignaba a quedarse con mamá unas horas. Nuestras citas consistían en paseos cortos o cafés rápidos donde yo estaba constantemente pendiente del teléfono. «Esto no está funcionando, Ale», me dijo finalmente, en una cafetería cerca del hospital. «No puedo competir con esta situación y ya no sé si estoy esperando a que tu madre mejore o a que...». Se detuvo, incapaz de decir lo que ambos temíamos. «Lo entiendo», respondí, demasiado agotada para luchar por nuestra relación. «Mereces a alguien que pueda darte lo que necesitas ahora, no promesas de un futuro incierto». Nos despedimos con un abrazo y la vaga promesa de seguir en contacto. Supe, mientras lo veía alejarse, que acababa de perder más que un novio. Había perdido la posibilidad de una vida propia. Mi trabajo no esperó tanto. A los 4 meses recibí la llamada que temía. Mi excedencia no podía extenderse más. Necesitaban cubrir el puesto permanentemente. «Lo siento, Alejandra, has sido una empleada excepcional, pero la empresa no puede mantener esta situación», explicó Raquel, de Recursos Humanos. «Te corresponde una indemnización, por supuesto. Ese dinero, junto con mis ahorros, sirvió para pagar los tratamientos que el seguro no cubría. Tratamientos experimentales, medicinas importadas, terapias complementarias. Me aferré a cualquier esperanza, sin importar el costo. En esos meses oscuros, mientras mi vida se desmoronaba, pasó algo inesperado. A los 6 meses de tratamiento, los exámenes mostraron que el tumor primario se había reducido significativamente. La metástasis en el pulmón también había disminuido. «Es una respuesta excepcional al tratamiento», comentó el doctor Herrera, genuinamente sorprendido. «Su madre tiene una voluntad de hierro, señorita Miranda». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había esperanza. Para el 8º mes, mamá ya podía moverse por la casa sin ayuda. Su apetito mejoró y hasta empezó a recuperar algo de peso. Su pelo comenzó a crecer de nuevo, más fino y con algunas canas nuevas, pero a ella no le importaba. «Estoy venciendo a la muerte, hija», me decía con una sonrisa. «Dios no quiere llevarme todavía». Yo sonreía y asentía, ocultando el pensamiento que a veces me asaltaba. No era Dios quien estaba luchando, era yo, con cada hora de sueño perdida, con cada peso gastado, con cada oportunidad sacrificada. Fue por esas fechas cuando Daniel comenzó a visitar más frecuentemente la casa, siempre acompañado de Laura, su novia desde hacía algunos meses. Era una chica agradable, estudiante de derecho como él, con una personalidad extrovertida que contrastaba con el carácter más reservado de mi hermano. «Es un ángel, esta chica», comentaba mamá después de sus visitas. «Tan educada, tan atenta». Daniel ha tenido suerte. Un domingo, mientras preparaba la comida, escuché risas provenientes del salón. Me asomé discretamente para ver a mamá, Daniel y Laura mirando el álbum de fotos familiar. «Mira qué gracioso se veía Daniel». «Con esos dientes», reía Laura. «Siempre fue un niño guapísimo».
añadía mamá con orgullo. Todos en el barrio me envidiaban por tener un hijo tan bonito. Seguí escuchando, esperando algún comentario sobre las fotos en las que aparecía yo. Pero pasaron página tras página de mi infancia sin más comentario que «aquí está Alejandra también». Volví a la cocina con un nudo en la garganta. Era tonto sentirse herida por algo así, me dije. Lo importante era que mamá estaba mejorando, que sonreía de nuevo, que el tratamiento funcionaba. Cuando servía el postre, Daniel se levantó solemnemente y tomó la mano de Laura. «Mamá, Alejandra, tenemos algo que contarles», anunció con una sonrisa nerviosa. «Laura y yo, vamos a ser padres». La taza que sostenía resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo. Nadie lo notó. Mamá ya estaba de pie, abrazando a la pareja, llorando de alegría. «¡Un nieto! Dios mío, voy a conocer a mi nieto», exclamaba entre lágrimas. Esta es la razón por la que Dios me ha dejado vivir. Me agaché para recoger los fragmentos de la taza rota, sintiendo que recogía también los pedazos de mi sacrificio, ahora eclipsado por la noticia. Nadie se ofreció a ayudarme. «¿De cuánto estás?», pregunté, intentando mostrar entusiasmo. «Casi 3 meses», respondió Laura, acariciando su vientre a un plano. Queríamos esperar a estar seguros antes de contarlo. Hice cálculos mentales. El bebé nacería aproximadamente cuando se cumpliera 1 año del diagnóstico de mamá. 1 año de mi vida completamente sacrificado, mientras Daniel había seguido adelante con la suya, construyendo su futuro, creando su propia familia. «Estoy feliz por ustedes», dije, y no era mentira. Solo que mi felicidad estaba mezclada con una amargura que me costaba tragar. A partir de ese momento, la recuperación de mamá pareció acelerarse. Era como si la noticia del embarazo le hubiera dado una razón más poderosa para vivir que cualquier tratamiento médico. Mientras tanto, yo me sentía cada vez más invisible en aquella casa. Daniel y Laura venían casi todos los días. Las conversaciones giraban constantemente alrededor del bebé. Mamá empezó a tejer pequeños zapatitos y gorros. Incluso en sus sesiones de quimioterapia, ahora más espaciadas, hablaba con las enfermeras sobre su futuro nieto. «Mi hijo va a ser padre», anunciaba con orgullo, sin mencionar nunca que yo había pospuesto mi vida para cuidarla. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a ordenar su habitación, noté que había sacado varias cajas de almacenamiento del armario. «¿Qué estás buscando, mamá?», pregunté, preocupada de que se estuviera esforzando demasiado. «La cuna de Daniel», respondió, inspeccionando una caja vieja. «Estuvo guardada todo este tiempo. La usará mi nieto ahora». «¿La cuna de Daniel?», pregunté extrañada. «¿No usamos la misma cuna los dos?». Mamá negó con la cabeza sin mirarme. «No, tu padre construyó una especial para Daniel. La tuya era prestada, la devolvimos». Otro pequeño puñal en mi corazón. Respiré hondo y seguí ayudándola. No era momento para sentirse herida por cosas del pasado. El 10º mes trajo la mejor noticia posible: remisión. Los exámenes no mostraban rastro del cáncer ni en el hígado ni en el pulmón. El doctor Herrera habló de un caso excepcional y advirtió que habría que mantener controles estrictos, pero podíamos ser optimistas. Esa noche, hubo celebración en casa. Daniel trajo champán, Laura preparó una tarta, y mamá reía más fuerte de lo que la había escuchado en años. Yo sentía una mezcla extraña de alivio y vacío. Había dedicado cada minuto del último año a este objetivo, y ahora que se había cumplido, no sabía qué hacer con mi vida. «Gracias a Dios por este milagro», decía mamá, alzando su copa. «Ahora podré ver crecer a mi nieto». Nadie brindó por mi sacrificio, por las noches en vela, por la carrera abandonada, por el novio perdido, por los ahorros agotados. Era como si todo eso hubiera sido mi obligación, algo esperado, no digno de reconocimiento especial. A medida que el embarazo de Laura avanzaba, las visitas a casa se hicieron más largas. A veces, ella y Daniel se quedaban a dormir, ocupando mi antigua habitación mientras yo seguía en el sofá-cama que había instalado en el cuarto de mamá durante su enfermedad. «Es que Laura necesita comodidad en su estado», explicaba mamá cuando yo insinuaba que podrían usar la habitación de invitados, más pequeña e incómoda. Un martes, exactamente 11 meses después del diagnóstico de mamá, me desperté con voces en la cocina. Era temprano. Apenas las 7 de la mañana. Me acerqué silenciosamente y me detuve al escuchar mi nombre. «Alejandra tendrá que entender que las cosas han cambiado», decía mamá con un tono resolutivo que hacía meses no le escuchaba.
Esta casa necesita espacio para el bebé. ¿Crees que lo tomará mal?, preguntó Daniel, su voz cargada de preocupación fingida. Es hora de que siga con su vida, respondió mamá. Ya me he recuperado, no necesito una enfermera a tiempo completo, y ustedes necesitan un hogar para su familia. Me quedé paralizada en el pasillo, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Después de todo lo que había sacrificado, después de haberlo abandonado todo, me estaban echando para dar prioridad a Daniel, Laura y un bebé que aún no había nacido. Entré en la cocina con la cabeza alta, aunque por dentro estaba destrozada. «Buenos días», dije, sirviéndome una taza de café con manos que intentaban no temblar. ¿De qué hablaban? ¿Con tanto secreto? Mamá y Daniel intercambiaron miradas, como decidiendo quién daría la noticia. Finalmente, fue mamá quien habló. «Alejandra, tenemos que hablar sobre el futuro», comenzó con ese tono condescendiente que tanto odiaba. «Daniel y Laura necesitarán un lugar para vivir cuando nazca el bebé, y he pensado que sería perfecto que se instalaran aquí». ¿Y yo?, pregunté directamente, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi franqueza. «Tú eres independiente». «Hija», respondió como si fuera obvio. «Puedes retomar tu vida ahora que estoy bien. Buscar un nuevo trabajo, un apartamento». «¿Con qué dinero, mamá?». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Gasté todos mis ahorros en tus tratamientos. No tengo trabajo, no tengo apartamento, no tengo nada». Daniel tuvo la decencia de mirar hacia otro lado, incómodo. Mamá, en cambio, me miró como si estuviera siendo irracional. «No seas dramática, Alejandra. Siempre se puede empezar de nuevo. Mírame a mí. Vencí al cáncer». En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. La mujer por la que había sacrificado todo me estaba echando de casa sin ninguna consideración, como si mi sacrificio hubiera sido insignificante, como si fuera una obligación y no un acto de amor. «¿Cuándo quieres que me vaya?», pregunté, con una calma que no sentía. «No hay prisa», intervino Daniel, claramente intentando suavizar la situación. «El bebé nacerá en un mes más o menos. Puedes tomarte unas semanas para organizarte, unas semanas». Mi hermano, que no había pasado una sola noche en vela cuidando a mamá, me estaba dando unas semanas para reorganizar la vida que había destruido por cuidar a nuestra madre. Esa noche, mientras miraba el techo desde el incómodo sofá-cama, tomé una decisión. No lloraría más. No me lamentaría por lo que había perdido. Si mi familia no valoraba mi sacrificio, yo sí lo haría. Esta situación, por dolorosa que fuera, era una oportunidad para reconstruirme. Al día siguiente, comencé a buscar trabajo y alojamiento. La indemnización por despido estaba completamente agotada, así que tendría que empezar desde cero, con 32 años y un año de vacío en mi currículum. Lo más duro no era la situación material, sino ver cómo mamá y Daniel ya hacían planes para remodelar mi habitación y convertirla en un cuarto de bebé, como si yo ya me hubiera ido, como si nunca hubiera existido. «¿Qué te parece si pintamos las paredes de azul claro?», preguntaba Laura, embarazada de 8 meses, mientras yo intentaba cenar en silencio. «Quiero que sea un espacio luminoso». «Mi Daniel siempre ha tenido buen gusto para los colores», asentía mamá, ignorando completamente mi presencia. «Ya verás qué bonito queda cuando Alejandra se vaya». Fue entonces cuando entendí que para ellos, yo no era familia. Era un sacrificio aceptable. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Me movía por la casa como un fantasma mientras mamá, Daniel y Laura hacían planes como si yo ya no existiera. Una mañana, mientras buscaba trabajo en mi laptop, escuché a mamá por teléfono. «Sí, estoy totalmente recuperada, gracias a Dios», decía con voz animada. «Ahora solo estoy esperando a que Alejandra encuentre dónde vivir para que Daniel y su familia puedan instalarse. Ya sabes cómo son los hijos, a veces les cuesta entender que deben seguir adelante». Apreté los puños tan fuerte que me dejé marcas, en las palmas. ¿Cómo podía hablar así de mí? Como si fuera yo quien se estaba aferrando injustamente a algo, cuando había sido ella quien me pidió que lo dejara todo. Conseguí un trabajo temporal como recepcionista en una clínica dental, con un sueldo apenas suficiente para alquilar una habitación en un piso compartido. Lejos de la carrera en marketing que había construido, lejos de todo lo que había soñado. La primera noche en mi nueva casa, una habitación de apenas 9 metros cuadrados con una ventana que daba a un patio interior oscuro, lloré hasta quedarme sin lágrimas.
Mi compañera de piso, Elena, una enfermera de turno nocturno, me escuchó al llegar. El primer día siempre es el peor, me dijo desde el otro lado de la puerta. Mañana dolerá un poco menos. Pero no fue así. El dolor no disminuyó, solo cambió. Se transformó en algo frío y duro que se alojó en mi pecho. 2 semanas después de mi mudanza, recibí un mensaje de Daniel. Mamá quiere que vengas a cenar el domingo. Laura ya está de 9 meses y quiere que estemos todos juntos. Antes de que nazca el bebé, dudé si asistir. Parte de mí quería mandarlos al diablo, pero otra parte, esa que siempre había sido la hija y hermana perfecta, no podía negarse. Llegué con un pequeño regalo para el bebé, un conjunto que había comprado gastando parte del poco dinero que me quedaba para el mes. ¡Qué detalle, Alejandra!, exclamó Laura, aunque pude ver en sus ojos que lo encontraba insuficiente comparado con la habitación completa que le estaban preparando. Durante la cena, noté algo extraño. Mamá tenía una carpeta junto a su plato y la miraba nerviosamente. ¿Pasa? ¿Algo, mamá?, pregunté. Ella y Daniel intercambiaron miradas. «Hay algo que queríamos comentarte», dijo mamá finalmente. «Es sobre la casa». «¿Qué pasa con la casa?». Mi estómago se contrajo anticipando otra traición. «He decidido ponerla a nombre de Daniel», soltó mamá. «Con el bebé en camino necesitan seguridad. Y tú, bueno, tú siempre has sido independiente». La habitación comenzó a dar vueltas. La casa donde crecí, donde cuidé a mamá durante su enfermedad, donde había perdido 1 año de mi vida, ahora sería oficialmente de mi hermano. Era la casa de papá también. Logré decir. Siempre dijo que sería para los dos. Tu padre entendería la situación, respondió mamá con frialdad. Daniel formará una familia aquí. Tú puedes construir tu vida en otro lugar. Miré a mi hermano, buscando algún rastro de vergüenza, pero solo encontré una expresión calculadora. Todo había sido planeado desde el principio, quizás incluso antes de la enfermedad de mamá. Me levanté sin decir palabra y salí de allí. Mientras caminaba bajo la lluvia, entendí que había perdido más que un trabajo o un novio. Había perdido a mi familia, o quizás nunca la tuve realmente. En mi pequeña habitación, tomé una decisión. No volvería a permitir que me usaran. Esta era mi oportunidad para reconstruirme, para forjar un camino donde yo fuera la prioridad. Al líos. Día siguiente recibí un mensaje de Daniel. No entiendo por qué te fuiste así. Mamá está muy disgustada. Siempre haces dramas por todo. No respondí. Algunas traiciones no merecen respuesta. 1 semana después del desastroso jantar familiar, recibí la noticia de que Laura había dado a luz. Un niño. Le pusieron Manuel, como mi padre. Otro puñal silencioso. Habían tomado incluso ese nombre que yo siempre había dicho que usaría si algún día tenía un hijo. Elena, mi compañera de piso, me encontró llorando en la cocina con el móvil en la mano. ¿Malas? ¿No chises?, preguntó dejando su bolso en la encimera. Mi sobrino acaba de nacer, respondí intentando secar mis lágrimas. Le han puesto el nombre de mi padre. Miré el mensaje de Daniel otra vez. Ha nacido tu sobrino. Mamá dice que puedes venir a conocerlo mañana por la tarde. Mamá dice. Como si yo necesitara permiso para visitar mi antigua casa. Al día siguiente, me presenté con un pequeño sonajero que había costado casi un día entero de mi miserable sueldo. El salón estaba lleno de gente, la familia de Laura, amigos e incluso vecinos. Y en medio de todo, mi madre sostenía al bebé con una expresión de adoración que rara vez había dirigido hacia mí. «Alejandra, ven a conocer a tu sobrino», me llamó al verme. El bebé era hermoso, con una mata de pelo oscuro y mejillas regordetas. Por un instante, olvidé todo el rencor. «Es precioso», murmuré, extendiendo un dedo que el bebé agarró instintivamente. «Hola, Manuel». «Se parece. Tanto a Daniel cuando era bebé», comentó mamá con orgullo. «Tiene sus mismos ojos. Por supuesto que tenía que hacer esa comparación». «Le he traído esto», dije, ofreciendo mi pequeño regalo. Laura lo tomó con un agradecimiento mecánico, dejándolo a un lado sin siquiera abrirlo, junto a una pila de regalos mucho más ostentosos. Durante la siguiente hora, intenté integrarme en las conversaciones, pero era como si hubiera una barrera invisible. Hablaban de visitas al hospital que yo desconocía, de planes para el bautizo que nadie me había mencionado,
de preparativos en los que no había sido incluida. Me escabullí a la cocina para tomar un respiro. Mientras servía un vaso de agua, escuché voces que se acercaban. Me quedé quieta, reconociendo a mi madre y a la madre de Laura. «Ha quedado preciosa la habitación del niño», decía la madre de Laura. «Aunque todavía hay muchas cosas de Alejandra, ¿no?» «Sí, tenemos que terminar de vaciarla», respondió mi madre. «Le he dicho que venga a recoger sus cosas este fin de semana. Ya es hora de cerrar ese capítulo. Me sorprende que aún no lo haya hecho», comentó la otra mujer. «Alejandra siempre ha sido diferente», dijo mi madre con un tono despectivo. «Muy dependiente emocionalmente. Incluso cuando cuidaba de mí durante la enfermedad, parecía más preocupada por obtener reconocimiento que por mi bienestar». El vaso resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo. Las dos mujeres entraron sorprendidas. «Oh, Alejandra, no te habíamos visto», dijo mamá, con una falsa sonrisa. «Claramente», respondí, temblando de rabia. «¿Así que era una carga emocional para ti mientras te salvaba la vida?» Mi madre se sonrojó, pero recuperó su compostura. «No dramatices, hija. Solo comentaba que siempre has sido más sensible que tu hermano». Daniel apareció, atraído por el ruido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando los cristales rotos. «¿Por qué estás alterando a mamá?» «Siempre el protector. Siempre», asumiendo que yo era la culpable. «Tu madre estaba explicándole a su nueva mejor amiga cómo planeo venir a buscar mis cosas este fin de semana», respondí con amargura, cosa que es la primera noticia que tengo al respecto. «Íbamos a hablarlo contigo hoy», dijo, evitando mi mirada. «Necesitamos la habitación completamente disponible para el bebé. Y mis cosas estorban, claro», completé. «Las cosas que dejé cuando me fui a cuidar de mamá mientras tú seguías con tu vida perfecta». «No es justo que lo pongas así», intervino mamá. «Daniel tenía sus estudios, no podía abandonarlos». «¿Y yo sí podía abandonar mi carrera? ¿Mi apartamento? ¿Mi relación?» Las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Por qué sus sueños siempre fueron más importantes que los míos? Laura apareció con el bebé en brazos. «¿Qué está pasando?», preguntó con confusión. «El pequeño Manuel necesita tranquilidad». Fue la gota que colmó el vaso, la forma en que todos se giraron inmediatamente hacia el bebé, como si mis sentimientos no importaran. «Vendré el sábado por mis cosas», dije, dirigiéndome hacia la Pimsacindos salida. «Y después no tendrán que preocuparse más por mi dependencia emocional». El sábado siguiente fue uno de los días más difíciles de mi vida. Mi habitación había sido completamente transformada. Las paredes, antes lavanda, ahora eran azul. Claro, mi cama había desaparecido, reemplazada por una cuna. Mis pertenencias estaban en cajas apiladas en una esquina, como desechos. «Esperábamos que vinieras antes», comentó Daniel mientras yo revisaba las cajas. «Necesitamos terminar la habitación este fin de semana». En una de las cajas encontré algo que me dejó sin aliento. Una fotografía enmarcada de papá y yo. El cristal estaba roto. «¿Qué pasó con esto?», pregunté mostrando el marco dañado. Laura pareció avergonzada. «Oh, lo siento, se me cayó cuando movíamos tus cosas», explicó superficialmente. «Pensé que no lo notarías entre tantas cosas». «Esta fotografía es lo único que tengo de papá», dije, la voz temblorosa. Daniel intervino. «Lo sentimos, Al. Te compraremos un marco nuevo». «No quiero un marco nuevo», respondí. «Solo quiero que respeten mis cosas». Pasé horas clasificando mis pertenencias, decidiendo qué podía llevarme y qué tendría que dejar atrás. Cuando terminé, tenía apenas 2 maletas y una caja con lo esencial. «¿Eso es todo?», preguntó mamá cuando bajé. «¿Qué hacemos con el resto?». «Pueden tirarlo, venderlo o quemarlo», respondí con indiferencia. «Ya no es mío, aparentemente». «No tienes que ser así, Alejandra», dijo Daniel. «Estamos intentando ayudar». ¿Ayudar? La risa amarga escapó antes de que pudiera contenerla. ¿Llamas a ayudar a echarme de mi casa? ¿A quedarte con mi herencia? ¿A tratarme como una intrusa? Eres injusta, intervino mamá, siempre dramatizando todo. ¿Dramatizando? Dejé todo por ti. Te cuidé cuando nadie más quiso hacerlo.
y ahora me tratas como si mis sacrificios no significaran nada. Hiciste lo que cualquier hija haría, respondió mamá con frialdad. No esperes medallas por cumplir con tu deber. ¿Mi deber? ¿Acaso había sido el deber de Daniel quedarse con la casa? Adiós, mamá, dije tomando mis maletas. Espero que nunca vuelvas a necesitarme, porque no estaré ahí. ¿No hablas en serio?, balbuceó. Somos tu familia. La familia no se trata así, respondí, dirigiéndome a la puerta. La familia no usa y descarta a sus miembros cuando ya no los necesita. Salí de aquella casa por última vez, cargando el peso de mis pertenencias y de un corazón roto. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña ligereza, como si al dejar atrás aquellas paredes, también estuviera dejando atrás las cadenas que me habían atado a personas que nunca me valoraron. En la acera, mientras esperaba un taxi, miré hacia atrás una última vez. La casa donde había crecido, donde había cuidado a mi madre con toda mi alma, ya no era mi hogar. Tal vez nunca lo había sido realmente. El taxi llegó, y mientras me alejaba, juré que esta vez la ruptura sería definitiva. Ya no sería el plan B de nadie. La hija sacrificable, la hermana invisible. Era hora de reconstruirme, de encontrar mi propio camino. Lo que no sabía entonces era que el destino tenía otros planes, y que esta expulsión dolorosa sería el principio de mi verdadera liberación. Las semanas que siguieron a mi expulsión definitiva fueron como un proceso de duelo. No solo había perdido mi casa, sino también la ilusión de tener una familia que me valorara. Las primeras noches en mi pequeña habitación alquilada dormí mal, atormentada por pesadillas en las que mamá volvía a enfermar y me llamaba desesperada, pero yo no podía llegar a tiempo. Elena, mi compañera de piso, se convirtió en mi apoyo inesperado. Me dejaba tazas de té junto a la puerta cuando me escuchaba llorar, y nunca preguntaba más de lo necesario. Una noche, después de un turno especialmente agotador en la clínica dental, me encontró sentada en la cocina mirando fijamente la pared. «Necesitas salir de aquí», dijo dejando su bolso sobre la mesa. «No puedes seguir encerrándote cada vez que no estás trabajando». «No tengo energía para socializar», respondí, frotándome los ojos cansados. «No se trata de socializar», insistió. «Se trata de vivir. Te estás consumiendo, Alejandra». Tenía razón, por supuesto. Me estaba consumiendo. El resentimiento y la tristeza me estaban devorando desde dentro. Pero, ¿cómo se supera algo así? ¿Cómo se avanza cuando todo lo que creías tener se ha desmoronado? «Escucha», continuó Elena. «Mañana hay una reunión en el centro comunitario. Un grupo de apoyo para personas que han pasado por experiencias difíciles con sus familias. Vengo asistiendo desde hace meses. ¿Por qué no me acompañas?» «¿Un grupo de apoyo?», fruncí el ceño. «No sé, Elena. No me veo contando mis problemas a desconocidos. Nadie te obligará a hablar», aseguró. «Solo escucha. A veces ayuda a saber que no eres la única». Acepté más por agotamiento que por convicción. Al día siguiente, después del trabajo, acompañé a Elena al centro comunitario, un edificio antiguo pero acogedor en un barrio cercano. Cuando entramos en la sala donde se reunía el grupo, me sorprendió ver a unas 15 personas de edades variadas sentadas en círculo. «Bienvenidos», dijo una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida. «Me alegra ver caras nuevas. Soy Carmen, la facilitadora del grupo. Aquí no existen jerarquías ni juicios, solo personas compartiendo sus experiencias con relaciones familiares tóxicas». Me senté en silencio, escuchando las historias de los demás. Un hombre de unos 40 años habló sobre cómo su padre lo había estafado, quedándose con la herencia que correspondía a todos los hermanos. Una mujer mayor contó cómo su hija la había manipulado para que vendiera su casa, solo para después abandonarla en un asilo. Historias de traición, manipulación y dolor que resonaban con mi propia experiencia. Cuando Carmen me preguntó si quería compartir algo, negué con la cabeza. No estaba lista, pero algo dentro de mí se había movido. Por primera vez desde que todo había ocurrido, no me sentía completamente sola. Empecé a asistir regularmente a las reuniones del grupo. Al principio solo escuchaba, pero poco a poco comencé a abrirme. Compartí mi historia, mis sentimientos de abandono, mi rabia contenida. Y en lugar de encontrar juicios, encontré comprensión y apoyo. Lo que describes es un patrón clásico de maltrato emocional.
explicó Carmen después de una reunión particularmente emotiva. Te utilizaron cuando te necesitaban y te descartaron cuando dejaste de ser útil. No es tu culpa, Alejandra. Nunca lo fue. Pero es mi madre, respondí, las lágrimas rodando por mis mejillas. Se supone que las madres aman incondicionalmente. Se supone, asintió Carmen con tristeza. Pero la realidad es que no todas las personas pueden dar ese tipo de amor. Algunas están demasiado centradas en sí mismas, demasiado dañadas para ver más allá de sus propias necesidades. A medida que asistía a las reuniones, algo comenzó a cambiar en mí. La herida seguía ahí, por supuesto, pero ya no sangraba constantemente. Empecé a entender que lo que había pasado no definía mi valor como persona, que merecía respeto y amor, aunque mi propia familia no hubiera sido capaz de dármelo. Un día, después de casi 3 meses trabajando en la clínica dental, mi jefa me llamó a su despacho. Alejandra, he notado tu dedicación, me dijo. Sé que tienes formación en enfermería, aunque no terminaste la carrera. Estamos ampliando la clínica y necesitamos un asistente dental con conocimientos sanitarios. El sueldo sería mejor y tendríamos un horario más regular. ¿Te interesaría? Me quedé momentáneamente sin palabras. Era la primera oportunidad laboral decente que me ofrecían desde que había dejado mi trabajo en marketing. Por supuesto que me interesa, respondí, intentando contener mi emoción. Muchas gracias por la oportunidad. No me des las gracias, sonrió. Te lo has ganado. El nuevo puesto no solo significaba un mejor salario, sino también horarios más estables y un trabajo más satisfactorio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba avanzando en lugar de simplemente sobreviviendo. Con el aumento de sueldo, pude permitirme buscar un apartamento propio. No sería nada lujoso, por supuesto, pero al menos tendría un espacio que fuera completamente mío. Elena me ayudó a buscar opciones asequibles en barrios decentes. Mira, me dijo un domingo, mostrándome un anuncio en su teléfono, un estudio en el barrio San Miguel. No es grande, pero está recién renovado y el precio es razonable. Concertamos una visita para esa misma tarde. El apartamento era efectivamente pequeño, pero luminoso y acogedor. Una sola habitación que servía como dormitorio y sala de estar, una cocina americana y un baño modesto pero funcional. Lo más importante, estaba dentro de mi presupuesto. Me lo quedo, le dije al propietario después de recorrer el espacio. Es perfecto. 2 semanas después, me mudé a mi nuevo hogar. Elena me regaló una planta como despedida, y algunos miembros del grupo de apoyo me ayudaron con la mudanza. No tenía muchos muebles, solo lo básico que había podido comprar en tiendas de segunda mano, pero era mío. Un espacio para reconstruirme lejos de la sombra de mi familia. Esa noche, sentada en mi pequeño sofá con una taza de té, experimenté una sensación de paz que había olvidado. No era felicidad completa, todavía no, pero sí una calma reconfortante. Estaba construyendo algo nuevo desde las cenizas de mi vida anterior. Mi trabajo en la clínica dental iba bien. Aprendía rápido y los pacientes parecían apreciar mi trato amable. La doctora Ruiz, mi jefa, comenzó a asignarme tareas más complejas y a menudo me pedía opinión sobre casos difíciles. «Tienes buen ojo clínico», me dijo un día después de que identificara una infección potencialmente grave en un paciente. «Deberías considerar retomar tus estudios de enfermería». La idea me rondó durante días. ¿Era posible? Tenía 32 años, un trabajo estable aunque modesto, y finalmente un lugar propio. ¿Podía permitirme volver a estudiar? En una de las reuniones del grupo de apoyo, compartí mis dudas. Siempre quise terminar mi carrera, expliqué. Pero lo dejé cuando mi padre enfermó, y luego nunca regresé. Ahora no sé si tengo la energía o los recursos para empezar de nuevo. ¿Qué te detiene realmente?, preguntó Carmen. ¿Es miedo al fracaso o es que todavía sientes que no mereces perseguir tus sueños? Su pregunta me golpeó como una bofetada. Tenía razón. Una parte de mí seguía creyendo que mis deseos y necesidades eran secundarios, que no merecía invertir en mi futuro. Creo que es un poco de ambos, admití. Toda mi vida he puesto a los demás primero. No sé cómo priorizarme a mí misma. Empieza con pequeños pasos, sugirió otro miembro del grupo. Averigua qué necesitarías para retomar tus estudios. No tienes que matricularte mañana, solo explora las posibilidades. Seguí su consejo. Esa misma semana, contacté con la universidad donde había estudiado enfermería.
Para mi sorpresa, me informaron que podía reincorporarme y que los créditos que había completado seguían siendo válidos. Necesitaría unos 2 años más para terminar la carrera, estudiando a tiempo parcial mientras seguía trabajando. Cuando le conté a la doctora Ruiz sobre mi interés en retomar los estudios, su reacción fue aún más positiva de lo que esperaba. «Alejandra, esto es fantástico», exclamó. «Mira, tengo una propuesta para ti. La clínica podría ayudarte con una parte de la matrícula, y a cambio, tú podrías comprometerte a seguir trabajando con nosotros durante un tiempo después de graduarte. Siempre necesitamos personal cualificado, y tú ya conoces nuestro funcionamiento». Su oferta me dejó sin palabras. Era una oportunidad que ni siquiera me había atrevido a imaginar. «No sé qué decir», balbuceé. «Es muy generoso». «No es generosidad, es una inversión», respondió con una sonrisa. «Confío en ti, Alejandra. Tienes potencial». Y así, casi 6 meses después de haber sido expulsada de mi hogar familiar, me encontraba matriculada en la universidad, con un trabajo estable, un pequeño apartamento propio y un círculo de apoyo que, aunque modesto, era genuino. Estaba reconstruyendo mi vida, ladrillo a ladrillo. Fue por esa época cuando me crucé con Javier, mi exnovio, en un centro comercial. Estaba con una mujer que sostenía un bebé en brazos. «¿Alejandra?», se detuvo sorprendido. «¿Eres tú?». Me quedé paralizada por un instante. No lo había visto desde nuestra ruptura. Hacía ya más de 1 año. «Hola, Javier», respondí, intentando mantener la compostura. «Qué sorpresa». «Sí, vaya coincidencia», dijo visiblemente incómodo. Esta es Marta, mi esposa, y nuestro hijo, Adrián. Su hijo, su esposa. Había seguido adelante con su vida, formando la familia, que una vez pensé que tendríamos juntos. «Encantada», saludé, extendiendo la mano a Marta, que me miraba con cierta curiosidad. «Felicidades por el bebé, es precioso». «Gracias», respondió ella con una sonrisa cautelosa. «Javier me ha hablado de ti». Hubo un silencio incómodo. Javier parecía querer decir algo más, pero solo se balanceaba sobre sus pies, nervioso. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Cómo te va? Supe lo de tu madre que se recuperó. Me alegré mucho». «Estoy bien», respondí con sinceridad. «Trabajando, estudiando de nuevo enfermería, construyendo mi vida». «Me alegro, Ale», dijo, usando el apodo que no había escuchado en tanto tiempo. «Te lo mereces. Siempre fuiste». Se detuvo como si de repente recordara que su esposa estaba a su lado. «Una persona muy especial». «Tenemos que irnos», intervino Marta, ajustando al bebé en sus brazos. «El pediatra nos espera». «Un placer conocerte, Alejandra». «Igualmente», respondí, viendo cómo se alejaban. Javier se giró una última vez para mirarme antes de doblar la esquina. En sus ojos vi algo que parecía remordimiento, o tal vez nostalgia. No importaba ya. Nuestros caminos se habían separado definitivamente. Sorprendentemente, encontrarme con Javier y su nueva familia no me dolió tanto como habría esperado. Sentí una punzada de tristeza por lo que podría haber sido, pero no resentimiento. Él había encontrado su camino, como yo estaba encontrando el mío. Esa noche, en mi pequeño apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado en el último año. La enfermedad de mamá, mi sacrificio, la traición, la expulsión. Y ahora, lentamente, la reconstrucción. No había sido fácil, y sabía que el camino seguía siendo cuesta arriba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. Por un momento, sentí un nudo en el estómago. ¿Sería mamá? ¿Daniel? ¿Habría pasado algo? «Diga», contesté con cautela. «¿Alejandra?». Era una voz masculina que no reconocí inmediatamente. «Soy Jorge, del grupo de apoyo. Lamento llamar tarde, pero Carmen me dio tu número. Hay algo que creo que deberías saber». «¿Qué ocurre?», pregunté, intrigada por su tono serio. «¿Recuerdas que te comenté que trabajo en el hospital universitario?», continuó. «Hoy ingresaron a una paciente, Miranda Álvarez. Creo que es tu madre». Mi corazón dio un vuelco. ¿Mamá en el hospital? A pesar de todo lo ocurrido, mi primer instinto fue de preocupación.
¿Qué le ha pasado?, pregunté poniéndome de pie. No puedo darte detalles por teléfono, respondió. Pero parecía grave. Pensé que querrías saberlo. Después de colgar me quedé inmóvil, con la mente en blanco. ¿Debía ir? ¿Debía ignorar la noticia y seguir con mi vida como ellos habían hecho conmigo? En ese momento recordé algo que Carmen había dicho en una de las reuniones. No respondas al maltrato con más maltrato. Responde con dignidad y compasión, pero manteniendo tus límites. Esa es la verdadera fortaleza. Tomé mi chaqueta y las llaves. Tal vez mamá no mereciera mi preocupación, pero yo necesitaba ser fiel a mis propios valores. Iría al hospital, averiguaría qué había pasado, y luego decidiría qué hacer. Lo que no sabía entonces era que esa visita al hospital cambiaría el curso de mi vida nuevamente. Pero esta vez, sería yo quien tendría el control de la situación. Llegué al hospital con el corazón acelerado. En la recepción pregunté por Miranda Álvarez. Habitación 304, respondió la enfermera, mirándome con compasión. El doctor estará allí en unos minutos. Mientras caminaba por el pasillo me preguntaba qué diría. ¿Me reconocería siquiera? Habían pasado casi 8 meses desde nuestro último encuentro. Al entrar en la habitación, la imagen me impactó. Mamá estaba conectada a varios monitores, su rostro pálido y demacrado. Parecía haber envejecido 10 años. A su lado, Daniel dormitaba en una incómoda silla. No había rastro de Laura ni del bebé. Daniel se despertó sobresaltado al oír mis pasos. ¿Alejandra? Su voz mezclaba sorpresa y alivio. ¿Cómo supiste? Tengo contactos en el hospital, respondí escuetamente. ¿Qué ha pasado? Daniel se pasó las manos por el rostro, intentando despejarse. El cáncer ha vuelto, dijo con voz quebrada. Más agresivo que antes. Los médicos dicen que... Su voz se quebró. Que no hay mucho que hacer esta vez. La noticia me golpeó, como un puñetazo. A pesar de todo, no le deseaba este sufrimiento. ¿Desde cuándo lo saben?, pregunté acercándome a la cama. Hace 2 semanas aparecieron los primeros síntomas, explicó. Intentamos contactarte, pero habías cambiado de número. No mencioné que podían haberme buscado en mi antiguo trabajo o a través de amigos comunes. Si realmente hubieran querido encontrarme, lo habrían hecho. El doctor entró entonces. Un hombre joven con expresión cansada. ¿Familiares de la señora Álvarez?, preguntó consultando su tableta. «Somos sus hijos», respondí, notando cómo Daniel me miraba con sorpresa al incluirme. «El cuadro es complicado», explicó el médico. «La metástasis es extensa. Necesitamos comenzar tratamientos paliativos inmediatamente». «¿Cuánto tiempo?», comenzó Daniel sin poder terminar la pregunta. «Es difícil precisarlo. Semanas, tal vez un par de meses», respondió el doctor con honestidad clínica. «Lo siento». Después de que el médico se fue, nos quedamos en silencio. Finalmente, Daniel habló. «Laura está en casa con el bebé. Está agotada», explicó como disculpándose. «No hemos dormido en días». Asentí sin comentar nada. No había venido a buscar explicaciones. «¿Qué necesitas que haga?», pregunté directamente. Daniel me miró con genuina confusión. «¿Harías algo después de cómo te tratamos?». «No lo hago por ustedes», respondí con calma. «Lo hago por mí, porque soy mejor persona que eso». Las lágrimas acudieron a sus ojos, para mi sorpresa. «Todo se está derrumbando, Ale», confesó usando nuevamente ese viejo apodo. «La casa tiene una hipoteca que no podemos pagar. Laura perdió su trabajo. El negocio de mamá está en quiebra». «¿Qué negocio?», interrumpí confundida. Daniel me miró con perplejidad. «El negocio de inversiones de mamá y Laura». «No, ¿lo sabías?». Usaron la casa como aval para un préstamo hace 6 meses. La revelación me dejó atónita. ¿Un negocio? ¿Mi madre y Laura socias? Laura convenció a mamá de invertir en una empresa de importaciones. Continuó Daniel desmoronándose. Yo les advertí que era arriesgado, pero no me escucharon. Ahora lo hemos perdido todo. Mientras procesaba esta información, mamá comenzó a despertar. Sus ojos, antes vivaces, ahora apagados, se posaron en mí con incredulidad. «¿Alejandra?», susurró débilmente. «¿Eres tú o estoy soñando?». Me acerqué a su lado, tomando su mano huesuda. «Soy yo, mamá». «¿Has venido?», murmuró,
lágrimas deslizándose por sus mejillas. Después de todo lo que te hice, no supe qué responder. Parte de mí quería gritarle, preguntarle cómo había podido tratarme así. Otra parte solo veía a una mujer enferma y asustada. Necesito decirte algo, continuó con voz entrecortada. El bebé, Manuel, no es hijo de Daniel. Daniel se puso pálido. ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó acercándose. Laura me lo confesó cuando empezamos el negocio, respondió con dificultad. Dijo que necesitaba asegurar su futuro porque el bebé no era tuyo. Usó eso para convencerme de invertir todo. El silencio que siguió fue absoluto. Daniel se desplomó en la silla, como si le hubieran extraído toda la fuerza. ¿Lo sabías y no me dijiste nada?, preguntó con voz apenas audible. Ella amenazó con llevarse al niño, respondió mamá débilmente. No podía perder a mi nieto, no después de todo lo que había sacrificado para verlo crecer. La ironía era tan dolorosa que casi reí. Mamá había sacrificado mi relación, mi herencia, todo por un nieto que ni siquiera era de la familia. ¿Dónde está Laura ahora?, pregunté sospechando repentinamente. En casa, con el bebé, respondió Daniel automáticamente. ¿Estás seguro?, insistí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? La expresión de Daniel cambió mientras sacaba su teléfono y marcaba frenéticamente. Tras unos segundos, bajó el dispositivo lentamente. No contesta, murmuró. Y no he pasado por casa desde ayer. En ese momento, lo supe. La historia se repetía, pero con diferente protagonista. Ahora era Daniel quien había sido utilizado y descartado. Deberías ir a casa, sugerí suavemente. Yo me quedaré con mamá. Mientras Daniel salía apresuradamente, mamá apretó mi mano. Lo siento tanto, sollozó. Todo esto es mi culpa. Traté a mi propia hija como a una extraña, y ahora lo he perdido todo. Mi casa, mi nieto, incluso mi dignidad. La miré, esta mujer disminuida que una vez había sido el centro de mi universo, y sentí una extraña mezcla de compasión y liberación. Descansa, mamá, dije simplemente. Hablaremos de esto cuando estés más fuerte. Mientras ella se sumía en un sueño intranquilo, me senté a su lado, contemplando las vueltas inesperadas del destino. La verdad finalmente había salido a la luz, pero no traía el sabor dulce de la venganza que quizás alguna vez había deseado. Solo una triste confirmación de que a veces, quienes más daño nos hacen acaban sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Laura se ha ido, se llevó todas sus cosas y al bebé, también el dinero que quedaba. El karma, pensé, tiene formas muy particulares de manifestarse. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Mamá fue trasladada a cuidados paliativos, mientras Daniel enfrentaba la destrucción total de su vida. Han embargado la casa, me dijo una tarde en el hospital entregándome una notificación oficial. Tenemos 30 días para desalojar. ¿Dónde irás?, pregunté. No lo sé, respondió derrotado. He enviado currículums, pero he contratado un detective para encontrar a Laura y al bebé, añadió tras un silencio. ¿Y si lo encuentra? Manuel no es tuyo, Daniel. Lo crié durante 6 meses, respondió con la voz quebrada. En mi corazón, es mi hijo. Esa noche, después de una profunda reflexión y conversaciones con mis amigos del grupo de apoyo, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Daniel, mamá, comencé al día siguiente en el hospital. He estado pensando en nuestra situación y tengo una propuesta. Les expliqué que había ahorrado dinero y podría alquilar un apartamento más grande donde mamá pasaría sus últimos días y Daniel tendría un techo mientras se recuperaba económicamente. ¿Harías eso por nosotros?, susurró mamá. No lo hago por gratitud, aclaré firmemente. Lo hago porque es lo que necesito para sanar. Pero viene con condiciones. Les expliqué mis términos. Sería temporal. Debían reconocer explícitamente lo que me habían hecho y tendrían que respetar mis límites. Te fallé, hija, confesó mamá con lágrimas. Te usé cuando te necesitaba y te descarté cuando ya no me servías. Fui una madre terrible. Yo también te fallé, Ale, añadió Daniel, usando ese diminutivo de la infancia que ahora sonaba sincero. Permití que mamá te tratara injustamente porque me beneficiaba. Fui egoísta y cobarde. Asentí, aceptando sus palabras.
No necesitaba promesas grandiosas, solo este reconocimiento. Una semana después nos mudamos a un apartamento modesto. La convivencia no fue fácil, pero hubo conversaciones honestas que nunca antes habíamos tenido. Una noche mientras Daniel trabajaba, mamá me llamó a su habitación. «Quiero contarte algo sobre tu padre», dijo débilmente. Él siempre supo que yo favorecía a Daniel. Discutimos por eso muchas veces. Decía que eras increíblemente fuerte e inteligente, pero que yo no lo veía. Sentí un nudo en la garganta. Papá me había visto cuando mamá no podía o no quería hacerlo. Antes de morir, me hizo prometer que te valoraría como merecías. Fallé en esa promesa. Sacó un sobre desgastado de debajo de su almohada y me lo entregó. Esto es tuyo. Tu padre lo dejó para ti. Debí dártelo cuando cumplieras 28 años, pero lo escondí. Era una carta de papá expresando su amor y orgullo por mí, junto con un documento de un fideicomiso a mi nombre con una suma considerable. ¿Sabías que papá me había dejado este dinero?, pregunté atónita. Mamá asintió avergonzada. Pensé que era injusto que recibieras más que Daniel. Así que lo oculté. Te perdono, mamá, dije finalmente. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Mamá falleció pocas semanas después, mientras le leía uno de sus poemas favoritos. El funeral fue sencillo, con la presencia de mis nuevos amigos, quienes se habían convertido en mi familia elegida. El detective encontró a Laura. Me dijo Daniel después del funeral. Está en Málaga con el bebé. ¿Qué harás? Nada, respondió tras un largo silencio. El niño no es mío, y aunque lo quisiera, ¿qué vida podría ofrecerle ahora? Necesito reconstruirme primero. ¿Qué harás con el dinero del fideicomiso?, preguntó. Una parte será para terminar mis estudios, otra para un apartamento propio, respondí. Y con el resto, crearé una fundación para personas desplazadas por sus propias familias. La llamaré Fundación Manuel Álvarez, en honor a papá. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Es perfecto. Papá estaría tan orgulloso. Lo sé, y yo también lo estoy de mí misma. Por primera vez en mi vida. 6 meses después, contemplaba mi nuevo hogar desde la ventana. La fundación apenas comenzaba, pero ya habíamos ayudado a varias personas. Daniel había encontrado su propio lugar y un trabajo estable. Nuestra relación, aunque nunca sería perfecta, se había transformado en algo más honesto y equilibrado. Ensid, mi mesita de noche, la foto restaurada de papá y yo, me recordaba diariamente que siempre hubo alguien que vio mi valor. El camino había sido doloroso, pero entendí que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar quiénes somos realmente. Cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer, dejé todo para cuidarla. 1 año después, ella se curó y me expulsó para que mi hermano y su novia vivieran con el bebé. Pero el destino reveló verdades ocultas y trajo justicia de maneras inesperadas. Ahora, libre de las cadenas del deber malentendido y el amor condicional, había encontrado algo mucho más valioso que lo perdido. Me había encontrado a mí misma. Y esa era la justicia más perfecta de todas.